Buenas tardes, mi nombre es Lucas Sebastián Berice Aranda, soy profesor ayudante en la Universidad de La Laguna y vengo a presentar mi comunicación titulada Empresas transnacionales y derecho a un medio ambiente sano. Análisis del potencial de tres instrumentos jurídicos internacionales para la creación de obligaciones vinculantes. Brevemente, antes de comenzar, quería agradecer a toda la organización del Congreso y del simposio, tanto por aceptar mi comunicación como por la propia organización de este evento. Quería comenzar con algunas ideas muy básicas, pero creo que son importantes para el contexto de la comunicación. En primer lugar, una afirmación que yo, en mi opinión, es de difícil discusión, no sé qué opinarán las personas que me están escuchando, ¿no? Las empresas transnacionales tienen capacidad de llevar a cabo actividades que afecten al medio ambiente, que afecten al derecho a un medio ambiente sano de todas las personas. Los derechos de los estados en muchas ocasiones se muestran incapaces de controlar este tipo de actividades y el derecho internacional remite a ellos, ¿no? Los instrumentos internacionales utilizados hasta el momento ponen la responsabilidad normalmente y las obligaciones de garantizar y de vigilar en los estados. Y cuando se dirigen a empresas suelen ser normas no vinculantes, normas de soft law como principios, directrices, etcétera, etcétera. El objetivo de esta comisión, de esta comunicación, es analizar tres normas internacionales viendo la posibilidad de que esta vez sí se generen obligaciones vinculantes. Los tres instrumentos que se van a analizar son dos que están todavía en desarrollo y un tercero que, pese a ya existir y ya estar en vigor, todavía no se ha utilizado de la manera en la que yo vengo a proponer. El primer documento que quiero presentar es el famoso, aunque todavía no existe como tal, tratado vinculante, el nombre oficial que se le está dando en Naciones Unidas, que es la organización en el seno de la cual se está discutiendo, instrumento internacional legalmente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, como les digo, un instrumento aún en discusión. Después, otro documento aún en discusión, que es una propuesta del Parlamento Europeo a la Comisión para desarrollar una directiva vinculante que establezca obligaciones para las empresas en relación con debida diligencia. Y por último, también en el marco de la Unión Europea, un reglamento ya en vigor relativas a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a analizar estos tres instrumentos? Pues con estos 9 elementos de análisis. Esta forma de analizar está basada en una propuesta de la profesora Nadia Bernás, aunque yo la he adaptado a mis necesidades y he incluido algunas de las categorías de análisis. En primer lugar, veremos la situación actual de estos instrumentos jurídicos, ¿no? Como les adelantaba, algunos todavía no han entrado en vigor. ¿Y cuál es la probabilidad de que entren en vigor? Veremos lo que más nos interesa probablemente, que es la relación de cada uno de los instrumentos con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué papel juega el medio ambiente en el instrumento? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Frente a quién se establece que puede existir algún tipo de responsabilidad, cuál es el estándar de comportamiento esperado por parte de las empresas, si se generan algún tipo de obligaciones para las empresas, cuáles son los mecanismos de control y si existen acceso a remedio o a reparación. En primer lugar, el tratado vinculante. Como les digo, es un tratado que se está discutiendo en el seno de Naciones Unidas. Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de esta organización propuso la creación de un grupo interdisciplinar e interestatal de trabajo en 2014, hace ya 7 años, y sigue trabajando en ello, sigue habiendo discusión. Actualmente acaba de terminar, ahora en octubre, el 7º periodo de sesiones, de reuniones de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo ha tenido como fruto ya 4 borradores, el último llamado tercer borrador, porque el primero se le llamó borrador 0, en agosto de este año. Y se podría decir que hasta el momento, bueno, la propuesta de creación de este tratado fue de Sudáfrica y de Ecuador, y ha habido una falta de apoyo de actores clave, ¿no? De distintos estados clave, entre ellos la Unión Europea, que no tiene un mandato claro de negociación en este tratado vinculante. Todo el análisis que voy a hacer a partir de ahora es el llamado borrador 3, que sería el 4º borrador, ¿no? ¿Cómo se menciona el medio ambiente en este tratado? Pues el primer artículo hace una mención a la necesidad de proteger los derechos humanos y hace una mención explícita al derecho humano a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible.
El ámbito de aplicación señala el artículo 3 que serán todas las actividades empresariales, incluidas aquellas de carácter transnacional. Este documento no entra a tipo de empresa, entidad jurídica, no, habla de actividades empresariales, lo que parece que ninguna actividad empresarial queda fuera del ámbito de aplicación de este instrumento. Se establece que las empresas podrán ser responsables o los estados frente a el concepto, se utiliza el concepto de víctima y se define como víctima cualquier persona o grupo que debido a una acción u omisión empresarial haya sufrido un daño que pueda constituir o constituya abuso de los derechos humanos. El estándar legal, el tratado, habla de que se cubrirán todos los derechos humanos y libertades fundamentales que vinculen a los estados partes. No da un listado tal cual, pero sí habla de todos aquellos que puedan vincular a los estados parte, por lo tanto todos aquellos que hayan sido ratificados, ¿no? Cualquier documento que haya sido ratificado o las normas de jus cogens y de costumbre internacional, pues pueden entenderse como estándar legal del tratado. ¿Establece obligaciones para las empresas? Pues todo el articulado, la propuesta de articulado actual, no nombra en ningún momento obligaciones de las empresas. Habla todo el rato de obligaciones del Estado, dice todo el rato, los Estados partes deberán, los Estados partes se comprometen a, y a las empresas tal cual solo las nombra en el preámbulo. Perdón, que acabo de descubrir que hay una falta ortográfica. Y habla que las empresas tienen obligación de respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Pero como saben, diversos autores señalan que lo que aparece en un preámbulo de un tratado no tiene por qué ser vinculante, ¿no? Mecanismos de control. De momento, Naciones Unidas no crearía, el tratado no crea ningún nuevo mecanismo de control y se hace el mandato de esta función a los estados partes, al igual que ocurre con el acceso a remedio y a reparación. El tratado, el borrador, el número 3, dice que los estados deberán desarrollar mecanismos para ambos, para el acceso tanto a remedio como a reparación. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para las empresas en este caso? Pues no se genera ninguna obligación directa, se pueden generar, en el caso de que se apruebe, obligaciones para los estados que tendrán que desarrollar estas obligaciones en su derecho interno. Pero de manera directa no se genera ninguna obligación ni se establecen mecanismos de aplicación directa para las empresas. Pasemos ahora con el segundo documento, que es la Directiva de Diligencia Debida, que como les digo, fue una resolución aprobada por una amplia mayoría absoluta en el Parlamento Europeo en marzo de 2021 y que incluye una propuesta de texto con su preámbulo y su articulado enviada a la Comisión. A día de hoy la Comisión está discutiéndola y hay notas de prensa que dicen que iba a estar publicado en octubre un primer borrador, pero a día de hoy, el momento que estoy grabando esta comunicación, no se sabe nada de ese borrador. Y claro, una cosa es lo que aparezca, no, lo que surge del Parlamento Europeo es una voluntad más popular, más voluntad política, pero a ver qué ocurre en la Comisión, ¿no? Normalmente la Comisión suele diluir las propuestas del Parlamento Europeo. En cuanto al medio ambiente, la directiva habla de una triada y habla del deber de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno. Es interesante el caso de que en el caso del tratado vinculante incluía el derecho humano al medio ambiente y aquí lo separa los derechos humanos, pero está igualmente incluido. El ámbito de aplicación en este caso son las grandes empresas reguladas por el derecho de la Unión, las medianas y pequeñas empresas reguladas por el derecho de la Unión, que o coticen en el mercado de valores o sean consideradas de alto riesgo, y en tercer lugar, las empresas reguladas por un tercer estado, por el derecho de un tercer estado, que operan en el mercado interior. Al final, entre las reguladas por el derecho de la Unión y las que operan en el mercado interior de la Unión, también prácticamente el ámbito de aplicación es a prácticamente cualquier empresa, ¿no? En este caso no se habla de víctimas, se habla de partes interesadas y se definen las personas como tal, a las personas y los grupos de personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados, y también de una forma yo creo que muy positiva se incluye a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este caso el estándar legal dice, hay un listado de derechos humanos y también al referirse a medio ambiente habla de toda vulneración de las normas medioambientales internacionalmente reconocidas y de la Unión. Y de una manera también que creo que es muy interesante, como puede haber cierta duda a lo mejor, pues la propuesta directiva dice que se establecerá un anexo con un listado en el que aparecerán explícitamente cuáles son esas normas, ¿no? En este caso sí incluye algún tipo de obligación, pero la principal obligación es tener una estrategia de diligencia debida. Las empresas deberán identificar, evaluar, prevenir, interrumpir, mitigar, supervisar, comunicar, contabilizar, abordar y corregir los efectos adversos posibles o efectivos. Pero cuando uno empieza a leer el articulado, lo que parece más claro es la obligación de tener una estrategia. No queda tan claro qué ocurre cuando
se cometen actividades que vayan en contra del medio ambiente o de los derechos humanos. En los mecanismos de control, al igual que el tratado vinculante, esta directiva no establece ningún mecanismo de control nuevo y dice que los estados deberán desarrollarlos. Y en cuanto a los accesos a remedios y reparación, la directiva incluye un proceso previo organizado por la propia empresa. Dice que las empresas podrán establecer estos mecanismos, ¿no? Y luego remite también a mecanismos de derecho interno, y en el caso de la reparación dice que en ningún caso la creación de mecanismos establecidos por las empresas podrá evitar la posibilidad de acudir a procedimientos civiles de derecho interno nacional. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas en este caso? Pues hay una obligación vinculante, es cierto, pero al analizarla parece que solo se limita a la obligación de desarrollar un análisis de riesgos en materia de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno. No queda claro qué ocurre una vez ocurran dichos riesgos, ¿no? Y no se genera ningún mecanismo extra o un mecanismo ad hoc de aplicación. Y por último, el reglamento. La situación del reglamento es mucho más positiva porque está actualmente en vigor y ya ha sido utilizado para personas jurídicas. Es cierto que no ha sido utilizado para empresas, pero nada impide pensar que se pueda utilizar, ¿no? Se ha utilizado, por ejemplo, para la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang en China o para la milicia libia de Canillat, pero no se ha utilizado todavía para empresas. Pero este reglamento copia otros modelos de medidas restrictivas, como por ejemplo el reglamento de 2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas para Bielorrusia, que en este caso sí hay, si no me equivoco, ya hay 11 o 12 empresas que se han incluido en un mecanismo prácticamente idéntico, ¿no? Por lo tanto, nada parece pensar que no se pueda aplicar a empresas. ¿Se nombra al medio ambiente? Pues no se nombra explícitamente, y este puede ser el principal escollo de este reglamento, ¿no? Pero el reglamento hace un listado de normas de derecho internacional muy inspirado en el derecho penal internacional, en el que no aparece el medio ambiente, pero hay un apartado en el que dice otras violaciones o abusos, siempre que sean generalizadas, sistemáticas o que revistan otro tipo de gravedad respecto a los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Remite al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. Y en este artículo, como saben, pues hay tres letras que sí, tres objetivos de la política común, política exterior y de seguridad común, que sí remiten al cambio climático y al medio ambiente, ¿no? Habla de apoyar al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, habla de contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad medioambiental, y habla de ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano. Por lo tanto, la actividad de una empresa generalizada o sistemática que revista una gravedad importante contra el medio ambiente parece que está afectando a uno de los objetivos de la política exterior y seguridad común de la Unión Europea. No sé si a lo mejor hay alguna de las personas que me están escuchando que piensan que esto es discutible, pero en mi opinión, y como desarrollaré en el artículo, creo que la argumentación se sostiene de una manera bastante digna, ¿no? El ámbito de aplicación en este caso son las personas jurídicas, también las personas físicas, pero no nos interesa en este caso, ¿no? Las personas jurídicas, entidades u organismos, incluyendo organismos no estatales. Como les digo, nada parece indicar que no se pueda aplicar a empresas. Y el artículo 1 no incluye víctimas, no habla de personas interesadas, dice que el objetivo es hacer frente a las violaciones y los abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo. El estándar legal se hace mención explícita al corpus central del derecho internacional de los derechos humanos, se nombran los pactos internacionales, se nombran las principales convenciones y resoluciones de Naciones Unidas. En este caso sí se establecen obligaciones, ya que hay un estándar legal y se desarrolla un mecanismo de aplicación directo en caso de incumplimiento de este estándar legal. Por lo tanto, hay una obligación directa para las empresas internacionales, transnacionales. El mecanismo de control puede ser también un pequeño escollo, ya que en este caso es el Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del alto representante, se establecerá y modificará por unanimidad una lista en la que se incluirá a empresas. Y como digo, pues bueno, en el caso parece un poco complejo a nivel político y a nivel diplomático que, por ejemplo, España proponga la inclusión de una empresa en este listado, ¿no? Por lo menos empresas europeas o estadounidenses parece más complicado. Pero bueno, por ejemplo, pues no parece arriesgado decir que se podría incluir a lo mejor a una petrolera china que esté contaminando mucho, ¿no? Podría ocurrir perfectamente. Y no aplica el acceso a remedio y reparación, ya que no se establece una figura de víctima. En este caso, las consecuencias prácticas son claras, de una manera exclusivamente económica, pero son claras, ya que el artículo 3 dice que se inmovilizará
utilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquiera de las empresas enumeradas en ese listado que puede modificar el Consejo. A modo de conclusión, de forma muy esquemática, en cuanto a probabilidad, el tratado vinculante es la que está un poco más dudosa, ¿no? La directiva parece que va a salir y el reglamento ya existe. La vinculación con el medio ambiente en los dos primeros instrumentos es clara. En el reglamento hay que hacer una pequeña argumentación jurídica, pero que en mi opinión es también clara y nada parece impedir que esto pueda ocurrir. En la directiva, el tratado vinculante no presenta ningún tipo de obligación para las empresas. Las directivas sí, pero solo en ese análisis de riesgo, en esa creación de esa estrategia de diligencia debida, y el reglamento sí puede llevar a cabo obligaciones y tiene unas consecuencias mucho más claras, ya que puede llegarse a inmovilizar los fondos de aquellas empresas que cometan graves abusos contra los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano. Hasta aquí mi comunicación, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta.